Un legado de Nueva Inglaterra, la juventud de John F. Kennedy. John Fitzgerald Kennedy nació en Brookline, Massachusetts, el 29 de mayo de 1917. Fue el segundo de 9 hijos, en una familia con profundas raíces en la política y el servicio público. Su padre, Joseph P. Kennedy, era un exitoso hombre de negocios y embajador. Su madre, Rose Fitzgerald Kennedy, inculcó en sus hijos un fuerte sentido del deber y la compasión. La familia Kennedy valoraba la educación y los logros. John, conocido como Jack por su familia y amigos, sobresalió en sus estudios. Asistió a Choate Rosemary Hall, una prestigiosa escuela preparatoria en Connecticut, donde desarrolló su agudo ingenio y su amor por el debate. Luego fue a la Universidad de Harvard, donde se especializó en gobierno y continuó cultivando su interés en los asuntos internacionales. Incluso de joven, Kennedy poseía un carisma natural y un intelecto agudo. Era conocido por su encanto, su ingenio rápido y su capacidad para conectar con personas de todos los ámbitos de la vida. Tenía una manera de hacer que los demás se sintieran cómodos, de escuchar atentamente sus preocupaciones y de inspirarlos con su visión. Sin embargo, el camino de Kennedy no estuvo exento de desafíos. Sufrió problemas de salud a lo largo de su vida, incluida la enfermedad de Addison, un raro trastorno endocrino. Sin embargo, nunca permitió que estos contratiempos lo definieran. En cambio, afrontó la vida con una determinación y una resiliencia que le serían muy útiles en los años venideros. Puesto a prueba por el fuego de Harvard al Teatro del Pacífico. La Segunda Guerra Mundial estalló durante la época de Kennedy en Harvard, lo que moldeó profundamente su visión del mundo. Fue testigo de primera mano de las devastadoras consecuencias de un conflicto global y de la importancia de defender la libertad. Decidido a servir a su país, Kennedy se alistó en la Reserva de la Marina de los Estados Unidos en 1941, a pesar de sus continuos problemas de salud. La experiencia de Kennedy en tiempos de guerra estuvo marcada tanto por el valor como por la tragedia. Se le asignó el mando de una lancha torpedera de patrulla, la PT-109, en el Teatro del Pacífico. En agosto de 1943, la PT-109 fue embestida y hundida por un destructor japonés. Las acciones de Kennedy durante esta terrible experiencia se convirtieron en leyenda. Demostró una valentía extraordinaria, nadando durante horas para salvar a sus compañeros de tripulación. Arriesgó su propia vida repetidamente, remolcando a un tripulante herido a través de aguas traicioneras y conduciendo a sus hombres a un lugar seguro en una isla cercana. Esta experiencia desgarradora dejó una huella imborrable en Kennedy, dando forma a su estilo de liderazgo y solidificando su compromiso con el servicio público. El hundimiento de la PT-109 no solo puso a prueba los límites físicos de Kennedy, sino que también reveló su inquebrantable valentía y compasión. Su heroísmo en tiempos de guerra le valió la medalla de la Marina y el Cuerpo de Marines y el Corazón Púrpura. Estas experiencias le infundieron un profundo agradecimiento por los sacrificios realizados por quienes sirven en las Fuerzas Armadas y la fragilidad de la paz. Respondiendo al llamado. El ascenso de una estrella política. Después de la guerra, Kennedy regresó a casa para siempre cambiado por sus experiencias. Sentía un profundo sentido del deber de servir a su país y de marcar la diferencia en el mundo. En 1946 fue elegido para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en representación del 11º Distrito Congresional de Massachusetts. Esto marcó el comienzo de una notable carrera política. El carisma, la elocuencia y el compromiso de Kennedy con el servicio público lo convirtieron rápidamente en una estrella en ascenso en el Partido Demócrata. Sirvió 3 mandatos en la Cámara antes de ser elegido para el Senado de los Estados Unidos en 1952. Como senador, se centró en temas como la reforma laboral, la estrategia de la Guerra Fría y el floreciente movimiento por los derechos civiles. El ascenso político de Kennedy no estuvo exento de detractores. Algunos cuestionaron su juventud y experiencia, mientras que otros criticaron la riqueza y las conexiones de su familia. Sin embargo, Kennedy poseía un magnetismo innegable y un don para conectar con los votantes. Articuló una visión de una sociedad más justa y equitativa que atrajo a los estadounidenses de todo el espectro político. En 1960, a la edad de 43 años,
Kennedy hizo historia al convertirse en la persona más joven jamás elegida presidente de los Estados Unidos. Su victoria sobre el entonces vicepresidente Richard Nixon marcó el comienzo de una nueva era en la política estadounidense, definida por la esperanza, el idealismo y el compromiso de abordar los desafíos de un mundo en rápida transformación. Sección 4. Una nación transformada. La presidencia de Kennedy. La presidencia de John F. Kennedy, aunque trágicamente truncada, dejó un legado perdurable en los Estados Unidos y el mundo. Asumió el cargo en un momento de gran incertidumbre y cambio. La Guerra Fría proyectaba una larga sombra. El movimiento por los derechos civiles exigía acción, y la carrera espacial capturaba la imaginación de una nación. Desde el principio, Kennedy inspiró a la nación con su energía juvenil y su audaz visión del futuro. Hizo un llamado a los estadounidenses para que abrazaran los desafíos de una nueva frontera definida por el descubrimiento científico, el progreso social y el compromiso global. Su discurso inaugural, pronunciado en un fresco día de enero, sigue siendo uno de los más memorables de la historia estadounidense. La presidencia de Kennedy estuvo marcada por una serie de momentos decisivos que pusieron a prueba su liderazgo y dieron forma al curso de la historia. La invasión de Bahía de Cochinos, un intento fallido de derrocar al régimen de Fidel Castro en Cuba, presentó un desafío temprano a la política exterior. Si bien la operación fue en última instancia infructuosa, Kennedy asumió toda la responsabilidad de su fracaso, demostrando su compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia. La crisis de los misiles en Cuba, que puso al mundo al borde de la guerra nuclear, demostró ser el momento decisivo de la presidencia de Kennedy. En octubre de 1962, la inteligencia estadounidense descubrió misiles nucleares soviéticos siendo instalados en Cuba, a solo 160 kilómetros de los Estados Unidos. Kennedy respondió con una combinación de diplomacia, determinación militar y valentía inquebrantable. Sección 5. Un momento decisivo. La crisis de los misiles en Cuba. La crisis de los misiles cubanos fue un momento crucial en la historia de la humanidad. Durante 13 tensos días, el mundo observó cómo Estados Unidos y la Unión Soviética se encontraban al borde de una guerra nuclear. Kennedy, enfrentando una inmensa presión por parte de sus asesores, se negó a dar marcha atrás. Entendía que lo que estaba en juego era increíblemente alto y estaba decidido a proteger la seguridad de los Estados Unidos y sus aliados. El manejo de la crisis por parte de Kennedy fue magistral. Ordenó un bloqueo naval a Cuba para evitar nuevos envíos soviéticos y exigió la retirada de los misiles. A través de una serie de tensas negociaciones, Kennedy y el primer ministro soviético Nikita Khrushchev lograron alcanzar una resolución pacífica. Los soviéticos acordaron retirar los misiles de Cuba y Estados Unidos se comprometió a no invadir la isla. La crisis de los misiles cubanos tuvo un profundo impacto en Kennedy. Salió de la experiencia con una comprensión más profunda de los horrores de la guerra nuclear y un compromiso renovado de buscar la paz a través de la diplomacia. Es famosa su frase: la humanidad debe poner fin a la guerra antes de que la guerra ponga fin a la humanidad. La crisis también tuvo un impacto duradero en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Condujo al establecimiento de una línea directa entre Washington y Moscú para facilitar la comunicación y reducir el riesgo de errores de cálculo. La crisis de los misiles en Cuba sirvió como un duro recordatorio de la fragilidad de la paz en la era nuclear y de la importancia del diálogo y la diplomacia para resolver los conflictos internacionales. Sección 6. La lucha por la igualdad. Avanzando en los derechos civiles. Kennedy se enfrentó al imperativo moral de abordar la injusticia y la desigualdad racial. El movimiento por los derechos civiles estaba cobrando impulso y Kennedy reconoció la justicia de su causa. Utilizó el poder de la presidencia para promover la igualdad de derechos para todos. Kennedy entendía que la lucha por los derechos civiles era un problema estadounidense. Creía que todos merecían la misma protección de la ley y oportunidades. En 1963 envió al Congreso un proyecto de ley integral sobre derechos civiles. El compromiso de Kennedy se enfrentó a una feroz oposición. Se enfrentó a la resistencia de los demócratas del sur,
También se enfrentó a la presión de los líderes de los derechos civiles. Sin embargo, Kennedy se mantuvo firme en su creencia de que el cambio era necesario. La marcha sobre Washington en 1963 galvanizó a la nación. Aunque Kennedy no vivió para ver su aprobación, su apoyo ayudó a allanar el camino para la Ley de Derechos Civiles de 1964. Sección 7. Alcanzando las estrellas. El legado del Apolo. Kennedy puso sus miras en las estrellas. Creía que Estados Unidos debía liderar la exploración espacial. En 1962 desafió a la nación a llevar a un hombre a la Luna. No se limitaba a logros tecnológicos. Inspiraba a los jóvenes a seguir carreras en ciencia e ingeniería. Unía a la nación en torno a un objetivo común. Demostraba el liderazgo estadounidense. El programa Apolo simbolizaba el ingenio y la determinación. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaron sobre la Luna, cumpliendo el desafío de Kennedy e inspirando al mundo.